Muy bien, buenas tardes. Vamos a continuar con la siguiente actividad del programa, que en este caso es una mesa redonda con los 4 ponentes que nos acompañan en estas 20 jornadas de historia en Llerena. La temática a desarrollar en estas 20 jornadas, los movimientos populares, tienen un elemento importante que se va a desarrollar más ampliamente al final de las jornadas, que es el populismo. Pero entre movimiento popular y populismo es muy posible que tengamos algunos elementos que podamos rastrear a lo largo de la historia. Por lo tanto, inmerso como estamos en las machaconas noticias que nos atosigan con imágenes e informaciones y acontecimientos, especialmente de Cataluña, hemos de decir que hoy, si estamos en estas 20 jornadas con una asistencia más amplia, se debe, entre otras cosas, a que ha sido necesario cambiar la fecha de un acontecimiento deportivo para poder, en este caso, salvaguardar la seguridad en el lugar donde se iba a realizar, pero que nosotros, como beneficiarios colaterales, pues trataremos en esto. La imagen que señalo, que aparece, es un partido del Eibar Barcelona. El Eibar precisamente va con el uniforme típico del Barcelona, el primer uniforme, y sin embargo el Barcelona, pues en este caso, utiliza una segunda equipación donde domina el color amarillo. ¿Y por qué aparece esta imagen? Pues aparte de ser, como digo, un condicionante especial en el día de hoy, por lo que nos condiciona el no haber ese partido, ese derbi tan importante, sino también porque dentro de lo que son los movimientos populares o el populismo, un color como es el amarillo, que antes identificaba al mundo del teatro y a Molière, pues ha pasado ahora a identificar un territorio español o un pensamiento de independencia. Por lo tanto, lo de movimiento popular y populismo, ¿qué es realmente? ¿Es que hay un único populismo o es un populismo que posee un poder de adaptación? ¿Es una teoría de acción que es mutable a lo largo de la historia y en un momento y en lugar, según gustaba de decir en su momento Benito Mussolini? ¿Es que la clave del populismo siempre ha sido los medios de comunicación, ya sea un manifiesto o ya sea un medio de comunicación como puede ser una red social? Es decir, hay muchas preguntas, y para saber de los movimientos populares en la historia y del populismo, no abordando temas que serán tratados por uno de nuestros ponentes, como digo, esta tarde, se ha organizado esta mesa redonda en la que forman parte, como digo, estos 4 espadas de primera línea, 4 investigadores cuyos amplios conocimientos seguro que nos van a aportar en este tan intrincado tema de largo desarrollo histórico, pero que está de tan actualidad. Para empezar, hemos de decir que tenemos con nosotros a Juan Eloy Gelabert, que ha sido presentado, y no voy a hacer una presentación al uso como se ha hecho en su momento, pero sí recuerdo que es licenciado en Historia por la Universidad de Santiago de Compostela, donde realizó su tesis doctoral. Al año siguiente de esta defensa fue contratado como profesor adjunto en Historia Moderna y en 1988 alcanzó el grado de catedrático, docencia que ha desempeñado en la Universidad de Cantabria. Su formación y participación académica se ha desarrollado en diversas universidades, tanto nacionales como del extranjero, y su línea de investigación, aunque iniciada en historia económica, también ha tenido predilección por la historia política, siempre en relación a los factores fiscales y financieros que formaron y condicionaron las entidades político-territoriales de la Edad Moderna. Por favor, profesor, en pocas palabras, y como anticipo a esta mesa redonda, nos gustaría que nos dijese cómo se vislumbra este populismo en la Edad Moderna española. Por ejemplo, el conde-duque de Olivares, o más aún, don Juan José de Austria, desarrolló conscientemente, mediante lo que son masas populares, lo que hoy podríamos llamar como populismo. Cuando quiera. Bueno, yo lo primero que quisiera dejar claro en el inicio de este debate es que, como no tengamos presente la brutal cesura que se produce entre la cultura política del antiguo régimen
y la de la edad contemporánea, pues vamos muy mal encaminados. Es decir, para empezar, ni siquiera hay necesidad de entrar en los contenidos, ¿no? Es decir, yo creo que, el profesor Fernando Vallespir me corregirá si me equivoco, no sería imaginable en el antiguo régimen algo similar a esto, por la sencilla razón de que los medios de comunicación y la posibilidad de extender mensaje era terriblemente limitada. Solamente en circunstancias muy particulares, por ejemplo, recuerdo episodios de la Revolución Inglesa de 1640, precisamente en virtud de la ley que se decreta para la libertad de prensa, es posible que determinados mensajes de este tipo puedan llegar a masas crecientes, a audiencias crecientes. Pero eso es más bien la excepción que la norma, ¿entendido? Entonces, en la idea que yo tengo, y me refiero tanto a Italia como a España, como incluso a Francia, etcétera, etcétera, la posibilidad de que un mensaje de este tipo sea el gancho capaz de aglutinar en torno a sí una protesta, pues es francamente limitado, y que por tanto los movimientos tienen un carácter más espontáneo que otra cosa, entendiendo por espontáneo que siempre hay una causa que los provoca, lo cual no quiere decir que esa espontaneidad sea artificial. Eso es importante señalarlo. La gente no sale a la calle, las masas no se movilizan porque sí, sino atendiendo a razones de tipo múltiple, políticas, económicas, religiosas, en algunos países, en otros no, repito, pero el argumento fundamental es la posibilidad de difusión de determinados mensajes, desde mi punto de vista. Muy bien, muchísimas gracias. Presentamos a Juan Sisinio Pérez Garzón, que se licenció y doctoró en Historia en la Universidad de Valencia, formando parte del CSIC desde 1978. Además, es profesor de Historia en la Facultad de Geografía e Historia y en la de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense. Desde 2001 es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su línea investigadora es amplia, aunque destaca sus trabajos en torno a las revoluciones liberales burguesas, los movimientos sociales, los nacionalismos o incluso el feminismo. Por favor, igualmente en pocas palabras, y como entremés a esta mesa redonda, ¿cómo se vislumbra los movimientos populares o el populismo en los inicios de la edad contemporánea? Por ejemplo, en esta línea de estudio que estamos avanzando en el tiempo, ¿fue Napoleón Bonaparte un buen ejemplo de populista que, aunque fracasó militarmente en Egipto, triunfó por medio de la propaganda a través de medios académicos o intelectuales? O, por ejemplo, ¿los espadones españoles de la época de Isabel II fueron hábiles populistas que consiguieron ascender o mantenerse en el poder? ¿Eran estos populistas, utilizaron estos populistas los manifiestos redactados en los pronunciamientos como Manzanares, La Gloriosa, el anticipo de estas redes sociales de la actualidad? A ver, no funciona esto. Dale. ¿Dónde no hay aparato? Ahora. Muy breve, para no extenderme más, le iba a decir a Juan Eloy, ahí en la esquina de la iglesia hay una calle que se llama del Pasquín. Ya lo vi. De la época moderna. Bueno, y sí, una cita a propósito de tu intervención, y puesto que nos afecta como historiadores. Primo Levi era químico, pero hablaba a propósito de los químicos, que un químico tiene que tener mucho cuidado porque se pueden parecer los productos, y en historia hay que tener también mucho cuidado porque casi igual no es lo mismo, porque en el cruce de tranvía por 1 milímetro el guardagujas puede hacer que el tren vaya en una dirección opuesta a la que venía. Entonces, la similitud en la historia hay que tener mucho cuidado porque todo parece que es igual, pero Santos Julián, precisamente, como yo hace poco decía, que el hoy no es el ayer nunca. Entonces, hay que comparar con lo que había antes, con lo que había después, con los contextos, y comparar también con la situación internacional. Lo digo porque, más que Napoleón que ha citado, lo que sí se pone como ejemplo de primer populismo es su sobrino nieto, Napoleón, el que
gana el referéndum después de la Revolución Democrática de 1848 y precisamente la paradoja de los referéndums del presidente, el primer presidente electo de una república en la historia de la política, si no me equivoco, por referéndum popular, se transforma en emperador. Y ahí el 18 Brumario de Carlos Marx sí que es un ejemplo quizás de primer análisis del populismo, incluso con un libro que pues sería recomendable para los que son más posmodernos, porque analiza los discursos. Ya Carlos Marx ahí tiene un embrión de lo que luego se llamaría el análisis del discurso, el análisis del relato. Napoleón III sí que sería un modelo. Se ha hablado de Espartero también como un ejemplo porque era muy popular y es cierto que embriones de populismo ya sí que hay, pero eso ya el profesor Vallespino podrá comentar mejor, en el siglo XIX, porque antes algo comenté cuando lo ponía, la polarización entre ricos y pobres sí que ocurre y se expande y hay prensa y hay asociacionismo y hay una cultura republicana que no habla de lucha de clases, sino de polarización ricos y pobres. Y mueran los ricos y abajo las quintas y abajo los Borbones y España con honra. Y ahí sí que hay ya, en la España del siglo XIX, no tanto en Napoleón y a partir de Espartero, con los republicanos, ingredientes, que al fin y al cabo el republicanismo tiene un ingrediente populista importante, o por lo menos de embrión de lo que luego catalogamos como populismo. Y ahí está dentro del republicanismo la figura de Lerroux en la primera década del siglo XX, precisamente en Cataluña. Pero en fin, no me enrollo. Yo creo que sí podría haber ya en el siglo XIX fenómenos que son similares, que tienen bastante similitud. Y sí que recomendaría, que es un clásico, pero sí, el 18 Brumario de Marx, porque están ahí en juego muchas cuestiones y es una obra muy rica. Claro. Muy bien, muchas gracias. Nuestro siguiente profesor que nos acompaña es Ricardo Robledo Hernández, catedrático de Historia Económica por la Universidad de Salamanca desde 1992 e investigador visitante en la Universidad Pompeu Fabra desde 2012. En el 2011 fue galardonado con el 7º premio de ensayo Pablo de Olavide de la Fundación de Municipios, en cuyo tribunal estaba el tan recientemente fallecido profesor Santos Juliá. Además de otros premios, fue el presidente de la Sociedad Española de Historia Agraria y, entre otros cargos académicos, fue decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca. Su línea de investigación ha abordado la historia agraria y el liberalismo como pensamiento económico, dedicando estudios a la Segunda República y la reforma agraria. Por favor, para ir también unas palabras adentrándonos en esta mesa redonda, le quisiera preguntar si en el ámbito rural y agrario, se ha sentido olvidado por los poderes políticos y eso ha hecho que se convierta el ámbito rural en la cantera ideal de teorías y prácticas políticas a veces tildadas de utópicas, como por ejemplo lo que es el anarquismo. Bien. Bueno, es fuerte la pregunta. No, la verdad es que yo pensaba que me ibas a preguntar por los populismos, no porque supiera, pero... Y entonces te iba a decir, bueno, en la Segunda República iba tomando notas en la chuleta diciendo voy a hablar de la radio y de cómo se manipulaba o no se manipulaba los mensajes y tal. Pero lo que tú estás preguntando es si el olvido, la marginación del mundo rural provoca utopías. Es que, claro... el anarquismo, por supuesto, no es esto, ¿no? Me refiero a la entrada de esto para corregir y para la llegada de la Primera Internacional y todo lo que significa el anarquismo en España y la llegada a Andalucía. No tiene nada que ver con el olvido, sino que es la esperanza en que el Estado es tu enemigo y, por lo tanto, tú puedes inventarte otra sociedad. Pero hay un mensaje ya. No es el abandono de la España vaciada que hará... Porque, claro, no es esto, es decir, es que hay una alternativa clara y hay la propaganda por los hechos y hay una utopía que tú estarás de acuerdo o no, pero muy articulada. No sé si esto es
pero es complicado que el olvido provoque este tipo de actitudes. Me gustaría decir algo más, pero me siento un poco desbordado. Ya digo que me parecía que me ibas a preguntar por los populismos en la Segunda República, y entonces evidentemente ahí sí que ya hay un movimiento de masas, hay la utilización de la radio, la España de 1930, después de ese, que eso lo reflejó muy bien Ortega y Gasset, todo lo que ha significado el cambio moderno, el crecimiento de ciudades ya en Madrid, anticipa cosas, pero yo creo que el populismo es algo... Claro, el programa se llama Movimientos Populares y ahí encajamos todos, pero populismo o lo acotamos o al final, es mi opinión, significa poco. Sí, sí. La cuestión, obviamente, para no limitar dentro de lo que son, no abordar de nuevo la temática que se han tratado en las ponencias, es intentar llegar a entender que de alguna manera que el movimiento popular se ha podido confundir con el populismo actual, o que tiene sus raíces se pueden rastrear de alguna manera a lo largo de la historia. De ahí desde la mesa redonda, y además, antes de pasar al siguiente ponente, como mesa redonda apropiada, esto es simplemente como un punto de partida. Ahora pasaremos a distintos elementos que se puedan ver a lo largo también de la historia, trataremos distintas vías, y en la cual lo idóneo es que esta mesa redonda no solamente sea para los ponentes, sino que todos los asistentes puedan plantear cualquier duda, cualquier cuestión o cualquier sugerencia que puedan traer como hilo conductor para poder hablar precisamente sobre movimientos populares y, en la actualidad, como digo, estos movimientos populares que se pueden identificar como, en algunos casos, como populismo. Pasamos a presentar al último ponente, que es don Fernando Vallespín, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha sido vicerrector de Cultura y director tanto del Departamento de Ciencias Políticas como del Centro de Teoría Política. Columnista habitual en el diario El País, también ha sido presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, director académico de la Fundación Ortega Marañón, debiendo indicar, entre otros, muchos cargos de influencia, que desde enero del 2019 es académico de número de la Real Academia de Ciencias. Su línea de investigación es la teoría política, especialmente contemporánea. Y, por favor, antes de orientar el tema o de mostrar distintas líneas de profundización en este sentido, ¿el populismo es una teoría política necesaria o es superviviente cuando los principios políticos fundamentales de distintos partidos políticos se diluyen ante la imposibilidad de materializar, de llevar a cabo sus ideales? Es decir, ¿todos los partidos políticos solapan sus ideas en favor de un populismo para alcanzar o para mantenerse en el poder? Bueno, buenos días. Son muchas preguntas y todas ellas son muy profundas. Bueno, menos mal que luego esta tarde tendré ocasión de desarrollarlo. Vamos a ver, yo creo que empiezo por el último punto. El populismo triunfa allí donde no funciona el sistema de representación liberal, donde fracasan los partidos políticos. Esto me parece que es un elemento fundamental, porque entonces el sistema de mediaciones políticas, y esta es una característica absolutamente imprescindible para definir el populismo, se establece mediante la figura de un líder. Es decir, la identificación entre pueblo-líder no es que deba ser siempre necesariamente así, pero es casi imprescindible. Y por una razón que voy a señalar ahora mismo. Vamos a ver, hay dos antecedentes claramente del populismo, quizá porque son movimientos que llevan el nombre de popular o populistas en la forma en la que ellos se designaban. Ambos son de finales del siglo XIX, son los Narodniki rusos, que es un movimiento campesino que se llama así, populares o populistas, y luego, curiosamente, un movimiento muy similar, también agrícola, pero de los Estados Unidos, en el siglo XIX también, que se llamaba Popular o Populist Party, o sea que incorporan el término populista, y en ambos casos lo que significa, en esto yo creo que es muy interesante, es una especie de
reacción popular frente a algunas de las transformaciones que estaba introduciendo la industrialización, la modernidad, y sobre todo una reacción frente a el aprovechamiento que de esas transformaciones lleva a cabo todo un conjunto de élites. Entonces aquí ya nos encontramos con las dos piezas fundamentales de todo discurso populista, que es la confrontación, la búsqueda de un antagonismo entre lo que se supone que son los auténticos intereses del buen pueblo y su adversario, su enemigo existencial, que es alguna élite o algún otro sector popular. Aunque esto, por ejemplo, hoy en día, el adversario para los nacionalpopulismos en Europa Central y del Norte, pues suelen ser los inmigrantes, casi más que las élites políticas. Entonces yo creo que estos son dos elementos imprescindibles, pero el populismo, digamos, que carece de ideología. Y como carece de ideología, sobre todo se estructura a partir de una retórica específica. Y esa retórica específica se articula confrontando siempre lo que se supone que son esos intereses del pueblo frente a una élite generalmente presentada como corrupta, pero también mediante la introducción de todo un conjunto de simplificaciones. Lo veremos un poco más detenidamente esta tarde. Dicho esto, quien hable de populismo no puede ignorar el populismo latinoamericano, que es donde nace prácticamente la criatura y donde realmente se desarrolla. Yo creo que Perón, además, es el personaje absolutamente central. Vamos a ver, el populismo en América Latina cumple una función democratizadora importantísima. Es decir, el populismo, y precisamente recibe ese nombre, significa la introducción del pueblo del sistema político. Lo único que ocurre es que no se le introduce a través de la mediación de todo un conjunto de partidos políticos, como suele ocurrir en las democracias liberales, sino a través de un determinado liderazgo. Pero el líder es electo, es decir, el pueblo participa en la elección de ese líder. Con lo cual el populismo sí tiene un elemento democratizador en esta vertiente latinoamericana, y el resultado es que el pueblo que hasta entonces, se dejaba de lado en el funcionamiento habitual de la política, cobra un protagonismo, aunque necesita esa mediación casi imprescindible del liderazgo, que puede ser Getúlio Vargas, puede ser Perón, puede ser nuestro querido amigo Chávez. Y Chávez dice algo muy importante, que además es profundamente populista, que es la idea de, la verdad es que es una estupidez, es una solemne estupidez, pero aquí vemos ya el núcleo básico del populismo. Lo que dice Chávez es: yo soy pueblo. O sea, el pueblo se encarna en mí. Y si ustedes ven el cartel electoral último de Marine Le Pen, en las últimas elecciones francesas, se ve Marine Le Pen, que es una señora muy elegante, sentada, con una bandera de Francia detrás, y debajo no pone vote a Marine Le Pen, no vote al Frente Nacional, lo que pone debajo es vote la France, vote Francia. Yo cargo a Francia. Bueno, yo creo que este es el truco para entender el populismo. Es decir, el populismo significa algo así como que el pueblo solamente se puede encarnar a través de una figura que lo represente, con lo cual rompe con el sistema de representación liberal, que realmente lo que hace es señalar que lo que se representa son intereses. Los intereses, por definición, son plurales. O las ideologías, ideas, ¿no? Con lo cual, lo normal es un pluralismo partidista. Llega el populismo y dice: no, el pueblo es uno, y necesita a alguien que lo represente. O sea, es un poco como el Leviatán para Hobbes, ¿no? Es decir, el monarca representa en su propia figura, vemos ahí, todos recuerdan ahí el title page del Leviatán, ¿no? Aparece compuesto por un conjunto de ciudadanos. Bueno, pues el líder populista idealmente se percibe así. Quizá por eso mismo también Chávez introdujo
la moda es salir vestido con la bandera venezolana que después ha seguido Maduro, que solamente es patético, ¿no? Es tremendamente hortera, fundamentalmente, pero eso me parece que es importante. Y luego hay algo que se ha dicho aquí y es absolutamente imprescindible. Se mencionó por los dos lados. Detrás del populismo hay una estrategia de comunicación muy sofisticada, mucho más de lo que parece. Es decir, que hay, como el populismo presupone una apelación al pueblo, hay que saber llegar al pueblo. Para saber llegar al pueblo hace falta estar dotado de determinadas virtudes carismáticas, ¿no?, por parte del líder, indudablemente, pero también gozar de los instrumentos que permiten que se transporte el mensaje del líder. Por eso, cuando aparece la radio es cuando estallan los populismos, sobre todo en el periodo de entreguerras. En definitiva, el nazismo y el fascismo son formas de populismo. Es decir, Hitler también encarna, Mussolini también encarna al pueblo italiano o al pueblo alemán, y la estrategia de comunicación es muy similar. Hay un enemigo, normalmente para el nazismo es el bolchevismo, pero también es porque el nazismo es anti todo. Es el comunismo, es el liberalismo, y hay un enemigo racial para los alemanes, que son precisamente los judíos. O sea que ahí es donde... Y la radio, y eso lo vio Goebbels de una manera tremendamente inteligente, la radio se convierte en el mecanismo de comunicación imprescindible en esta nueva era, del mismo modo en que después, más adelante, un populismo mucho más banal, que es cuando volvemos a encontrárnoslo con bastante extensión en Europa, es la televisión. Estoy pensando en Silvio Berlusconi. Es decir, cuando aparecen ese tipo de personajes, necesitan también un medio a través del cual ellos penetran, en este caso en los hogares de los italianos, y en Berlusconi lo vemos más claramente que en otro, y luego ya se produce la gran revolución, y eso es lo que yo me detendré bastante a explicarlo, que es la aparición de Internet, la aparición de las redes sociales, y ahí es cuando ya están los Trump y todos los demás, y ahora mismo, sin la lógica de las redes sociales, no podemos entender absolutamente nada del populismo. Fantástico, fantástico, muchísimas gracias. Y yo lo que voy a hacer ahora, sobre todo también para animar a los asistentes a que participen, yo no voy a dar afirmaciones, posiblemente, sino que voy a hacer preguntas para que se puedan contestar desde distintos aspectos de la historia, y en distintos momentos de la historia sí se puede observar algo de estos elementos. Y la primera pregunta, tengan en cuenta que en la presentación los asistentes pueden ver alguna serie de imágenes, por lo tanto les invito, en el caso de que puedan ver esa imagen un poco impactante, como digo, son preguntas dardo, y la pregunta es, en este caso, ¿los movimientos populares nacen de la pobreza? Es una afirmación, o es una pregunta, que habría que contestar, que no necesariamente la miseria lleva a la revolución y a una organización. Lo digo por autocitarme. En el caso de la Segunda República, los movimientos más prolongados en la conflictividad era gente que tenía una capacidad de resistencia para poder hacer frente a esa situación. Entonces, bueno, hace falta miseria, pero solamente con miseria. Eso lo dijo pues Marx, y lo dijeron otros teóricos, ¿no? Hace falta una capacidad de organización, hace falta conciencia, hace falta interacción, y por lo tanto es un contexto que por sí solo, la desigualdad, por muy extrema que sea, no provoca un movimiento a largo plazo consistente. Hace falta otro tipo desde los líderes hasta otro tipo de condiciones. Tocqueville, Tocqueville es quien habría que citar también. De manera libre, cualquier ponente, cualquier asistente puede participar, como digo, abiertamente, con una pregunta, una consulta o una anotación. Y en el caso de que no lo haya... Sobre esto... Sí. Bueno, yo quiero intervenir para contradecirme a mí mismo.
porque Pero- no esperaba... pero no te escuchan. Ah, bueno, si no. Espera un momento, ¿no? Sí, sí, pasamos por allá. Pero si antes funcionaba, ¿no? Porque te lo han quitado por la derecha. Ah. Digo que... Mira, mira, Ahora sí. Ahora. Juan, no debe Sí, estar. gracias. Digo que voy a contradecirme a mí mismo porque después de haber asistido al inventario de eslóganes que nos ha proporcionado Fernando Vallespín, pues empiezo a encontrar alguna similitud entre determinados populismos, entre comillas, del antiguo régimen y de la era contemporánea. Él ha citado lo del yo soy pueblo, que no conocía, y tampoco lo de voter la France, ¿eh? Y obviamente me viene a la cabeza el état c'est moi, ¿eh? Y entonces casi le pediría a nuestro moderador que, bueno, que tome la palabra otro en algún momento y que, si está conectado a la red, sí. No lo sé. Sí. Tenemos conexión. Si pudiéramos tener la ¿tenemos imagen conexión? a que ha invocado Fernando Vallespín de la portada del libro de Hobbes, y estamos hablando de la década de los años 50 del siglo XVII. 1650. Perdón, 1650. Con la particularidad de que cuando yo antes aludía al único precedente que se me venía a la cabeza, ¿no? A la única situación que se me venía a la cabeza, donde efectivamente los media son capaces de propiciar movimientos y pudieran sostener el calificativo de populistas, citaba la ley de libertad de prensa que se produce en Inglaterra a raíz de la Revolución de 1640 y que anima pues lo que yo negaba en principio, ¿no? Que los movimientos pudieran extenderse por medio de la acción de los media, ¿no? En este caso de los pasquines. Por cierto, la palabra pasquín y el uso de pasquines en lo que a España se refiere es más del 18 que de siglos anteriores. Es decir, en las pocas ocasiones en las cuales algo escrito anima a la participación popular en algún tipo de estos movimientos, se habla de papelones. Y para mí el papelón es el cartel colgado, impreso y colgado, pues eso, en plazas, en cruces, en entradas de las ciudades, en las puertas, etcétera, etcétera. Pero quiero volver a lo de Inglaterra. Y lo de Inglaterra es lo siguiente. Efectivamente, la Revolución Inglesa se polariza, y se polariza hasta extremos, de los cuales quizá el más significativo pues sea la ejecución de Carlos I, la declaración de la República, en la República Inglesa, que propicia hasta el miedo de los propios protagonistas. Y no tengo mucho tiempo para desarrollar esto, pero quiero sí citar una frase de Oliver Cromwell, que acaba siendo víctima de la propia revolución, y es aquello de que los perros revolucionarios o los perros radicales pueden ser capaces, los rabos radicales pueden ser capaces de mover los perros, y está aludiendo al estado de presión que sobre la propia República se produce a consecuencia del surgimiento de grupos marginales, minoritarios, etcétera, etcétera, pero terriblemente radicales y violentos, tanto en lo físico como en lo intelectual, que al fin y al cabo propician la vuelta de los Estuardo en determinado momento. Y con esto, pues me parece que es un ejemplo casi claro, ¿no?, de que negando, como he negado en principio, cualquier conexión entre la época contemporánea y el antiguo régimen, pues se trata de dos culturas absolutamente opuestas. No obstante, siempre queda aquí algún resquicio, ¿no?, algún atisbo de comunidad de circunstancias, por decirlo de alguna manera. No, populismo y pobreza. Vamos a ver, yo creo que los factores económicos sí son relevantes para entender el populismo, evidentemente, porque la economía condiciona todo. Por eso soy bastante marxista convencional. La base material condiciona la forma de ver el mundo y es lo que, de cierto modo, si se cambia esa base material, pues se cambia. El populismo, de todas maneras, es un fenómeno, por un lado, de reacción frente a la modernización. Yo creo que eso es evidente. La modernización, sobre todo la revolución industrial, sacude de una manera radical digamos, la organización secular de distribución de la propiedad, y por tanto eso suscita la creación de expectativas que después no se cumplen. Creo que detrás de toda revolución, detrás de toda revuelta,
hay siempre frustración de expectativas, incluso la propia Revolución Francesa hay que entenderla en una medida como consecuencia de eso. Esto por un lado, pero es que claro, el populismo hoy también, cuando lo observamos de cerca, responde a una frustración de expectativas que son y a una transformación derivada en este caso de la aplicación del microchip al sistema productivo, que es lo que ha fomentado fundamentalmente la aparición de la globalización. Es decir, la globalización, el hecho de que ya no haya economías nacionales, el hecho de que los procesos productivos puedan llevarse a cabo a distancia, o sea que las fábricas de Detroit puedan trasladarse, la deslocalización económica, puedan trasladarse al norte de México, o un sector que alimentaba tradicionalmente en el propio área de Michigan a las fábricas de Detroit, pues lo que hace es que quienes se dedicaban a ocupar esos trabajos se encuentran con que los pierden. No van al paro, porque en Estados Unidos, pues he oído, casi nadie va al paro, porque siempre hay otro tipo de empleos, pero no son los tipos de empleo que habitualmente tenían. Entonces, una de las interpretaciones, yo creo, más potentes de la reaparición del populismo actualmente tiene mucho que ver con el señalamiento de los perdedores de la globalización. ¿Quién vota a partidos populistas? Si seguimos un poco esa huella, quien vota a los partidos populistas son normalmente sectores de población, donde predomina población masculina, que está en paro, o bien, digamos, son de clase media baja, es decir, son personas que están, es lo mismo que ocurrió también en los años 20 y en los años 30, donde están sujetas a un proceso de desclasamiento, que a la vez contemplan el éxito de determinadas élites económicas, que nunca ha habido tanta distancia social entre los que menos tienen y los que más tienen, como en la actualidad, que es una cosa que se nos olvida. Piketty lo conectó con finales del siglo XIX para comparar ese nivel de desigualdad que existe en la actualidad. Eso genera un resentimiento y ese resentimiento lo instrumentalizan muy eficazmente los liderazgos o los partidos populistas. Por tanto, sí hay una base económica que yo creo que influye, una base económica que influye, pero que en cada momento tiene sus peculiaridades, pero no solo una base económica. Piensen en el caso de Austria. Austria es el país de Europa Occidental donde un candidato populista en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales obtuvo un 42% del voto. Austria tiene un 4%, sí, de paro, prácticamente es pleno empleo. Tiene un nivel de vida considerablemente más alto per cápita que Alemania, no tiene ningún sector social marginalizado, es decir, económicamente no nos sirve. Es decir, la explicación económica no nos sirve para explicar el caso austríaco. El caso austríaco hay que explicarlo en esa otra dimensión que tiene el populismo, que es, digamos, el temor a, digamos, no sé cómo llamarlo, el temor a la entrada de inmigrantes, en donde se combina el racismo con la pérdida, diríamos, de la comunidad tradicional, o lo que se entiende que es la comunidad tradicional, que uno va por la calle, ¿no? y puede confiar en la gente porque son los de siempre, los que veía desde niño, y de repente por ahí gente morenuzca, ¿no? Que no conocen, o directamente de color, que no conocen, que les genera una cierta presión y que han ascendido hasta el 15-20% de la población. Y esto sobre todo en sectores no urbanos, sectores, diríamos, más bien rurales, pues es donde genera fundamentalmente el rechazo. O sea que a los partidos populistas, tanto en la República Federal Alemana como en Austria, sobre todo, les votan en sectores rurales, por tanto en sectores donde hay un mayor sentido comunitario que se ha visto quebrado realmente por la aparición de la inmigración. Y claro, las migraciones son producto ¿de qué? Pues de la globalización también, evidentemente. Con lo cual aquí nos encontramos con que el factor económico sí tiene relevancia.
pero se combina también a otra serie de factores. Yo luego por la tarde trataré de sacarlo a la luz de la mejor manera posible. Y luego, claro, tú te has fijado en el siglo XVII inglés, que es fascinante, porque ese periodo de 1640 a 1660, que es el de las distintas revoluciones que se producen en Inglaterra. No nos olvidemos que en enero de 1649 en Inglaterra se cortó la cabeza a un rey, a Carlos I. Me parece que eso empezó con la Revolución Francesa. Y esto sí que fue una revolución también, revolución. Pero es que es el momento en el que aparecen precisamente pues, los primeros panfletos, pasquines, llamémoslo como queramos, y donde aparece el primer debate público en torno a cómo debemos organizar la sociedad, con mucha anterioridad, pues casi siglo y medio antes que en Francia. O sea que ahí muy probablemente empieza todo. Y la forma en la que se resolvió, que realmente al final es un pacto entre King and Country, es decir, entre el rey y el país entendido como el país más tradicionalista de la nobleza, y la City de Londres, es decir, los intereses económicos, hizo que esa admirable estabilidad política inglesa, hasta el Brexit por lo menos, digamos, es lo que crea el excepcionalismo inglés, es decir, la forma en la que resolvieron, en cierto modo, pues, los problemas derivados de la misma revolución, pero en aquel momento era una situación de crisis, de ausencia de expectativas de futuro impresionante. Pero eran auténticas revueltas. Aquí hay dos grupos que son los diggers, por un lado los cavadores y los, ¿cómo se llamaban los otros diggers? Levelers, que efectivamente los niveladores, que anticipan, en cierto modo, lo que después llamaríamos movimientos proletarios, movimientos socialistas. Estaban ya allí presentes, es decir, es un periodo que realmente ahí no faltaba nada de lo que después identificaríamos con las diferentes ideologías políticas. Bueno, lo dejo aquí porque si no esta noche no sé de qué más voy a hablar. Muy bien, supongo que se me oye bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, sobre todo para no hacer más movimiento del micro, porque tenemos dificultad, algunos funciona a veces solo. Tenemos el tiempo muy justo, por dos razones. El profesor Sisinio tiene el compromiso del tren y también el compromiso de la comida que tenemos a mediodía, más la actividad de la visita al museo y la continuidad de las jornadas esta tarde. De todos modos, yo voy, en este caso presento a Mafalda, a la tan conocida Mafalda, y la pregunta en este caso sería: ¿el movimiento popular, ya sea en un momento de la edad moderna, de la edad contemporánea o del populismo actual, es fruto del fracaso del partido político o es el partido político el que utiliza a la masa popular en su propio beneficio? Yo creo que tú estás muy bien documentado para contar todo después de haberte oído hablar de la Revolución Agraria y todas estas cosas. A lo largo de la historia seguro que se puede matizar. Sí, el fracaso, o sea, la aparición de los movimientos populares es por el fracaso de los partidos políticos o es una herramienta más de los partidos políticos. Eso es Fernando. Yo no sé si... Sí. Yo puedo seguir contestando a preguntas, pero luego por la tarde... Entonces dejamos a Sisinio que nos tiene que dejar muy rápidamente. Vamos a ver, o sea, yo creo que por un lado está el populismo, es decir, lo que llamamos movimientos populistas o partidos populistas. Como todo el mundo sabe, pues es una forma de acción política, luego desarrollaremos esta idea, que sí está muy conectada con la crisis de representación y en nuestros días sin ningún género de dudas, es decir, este es uno de los puntos en los que entraré bastante a fondo. Pero luego está el populismo como, sobre todo, la aplicación del adjetivo populista para referirse a una retórica política específica, que es aquella retórica política que se satisface a través de, cuando se enaltece al pueblo, cuando el líder lo que hace es, pues, de una manera así muy vulgar,
cuando el líder comienza a hacer la pelota a el pueblo. Y en este sentido, es decir, casi todos los políticos son populistas. Es decir, primero simplifican y luego todos tienen una visión donde ubican en el pueblo todas las virtudes. Vamos a ver, una persona, una política que lo hacía muy bien, luego lo hacía porque todavía sigue activo, era Susana Díaz. Susana Díaz no paraba de hablar del pueblo andaluz, de Andalucía. La apelación esta al pueblo, que es lo típico del populismo, era absolutamente constante. Es decir, Susana Díaz, sin pertenecer a un partido populista, tenía un discurso populista. Y esto lo encontramos también en muchos líderes políticos que les podemos ir gradando dependiendo de qué tan intenso es su populismo. Entonces, y esto es inevitable, ¿no? Porque en cierto modo, sobre todo en época electoral, el líder político lo que trata es de ganarse a un determinado público. La mejor manera de ganarse al público es recurriendo a esa estrategia de nosotros ellos, que es una estrategia muy típicamente populista. En el caso de Podemos, que es así, nació con... Entonces es que ya no es un movimiento populista, es un partido de izquierdas más, pero nació como un movimiento populista, es la gente frente a la casta. Esa es la distinción fundamental. Entonces ahí es donde yo creo que es digamos, ahí se consuma por un lado la retórica y por otra parte lo que ellos venían a decir es que entre esa casta están los representantes de los partidos tradicionales. Si uno va a un movimiento social populista como fue el 15M o pseudopopulista, se encuentra con eslóganes tales como no nos representan, PSOE, PP, la misma mierda es, perdón, no lo digo yo, lo decían los del 15M, es decir, que los partidos no nos sirven. El sistema de representación ya no representa a quien supuestamente debía representar. Por tanto, nosotros que estamos en la calle, nosotros somos quienes representan a la gente. Con una diferencia, que ellos se negaron a designar líderes y ese hueco lo utilizó después muy inteligentemente Pablo Iglesias y sus compañeros, ¿no? Cuando fundaron, con bastante posterioridad, por cierto, cuando fundaron Podemos. Pero habían aprendido de un populismo en la calle, o unas manifestaciones populistas en la calle que se articulan precisamente a partir de esa crisis de representación y que se articulan a partir de ese discurso, ¿no? Que enfatiza esa distinción clave siempre en todo populismo de nosotros ellos. En nosotros los buenos, ellos los malos. Porque siempre hay una moralización, tanto de nosotros como de ellos. Nosotros siempre es el bueno, el ellos siempre es el malo. Bueno, luego lo veremos así más técnicamente. Pero muy bien. Vamos a ir avanzando rápidamente y la pregunta ¿es posible, en función a la imagen que ven los congresistas, es posible que tengamos un espectro amplio de ideología dentro de lo que es la prensa, o como este dibujo simplifica toda la difusión de prensa, que también se llama el cuarto poder, está bajo una misma mano? A lo largo de la historia se podía ver algo similar en las obras de teatro, que no solamente era un divertimento, sino también tenía una moraleja organizado con antelación por parte de los poderes políticos. Son dos preguntas, obviamente, la prensa como cuarto poder y, en segundo lugar, su rastro a través de la historia. Aprovecho y digo, porque me tengo que ir, pero claro, seguir, es sí. muy jugoso aprender de vosotros. Solo una anécdota para hablar de la prensa. En el Sexenio Democrático, el dueño que se creó un periódico y lo dirige Perín Mencheta, abuelo de este actor, que hay ahora también muy crítico. Y él era
primer gran cacique, el doño Cirilo Amorós, era esclavista además, con el marqués de Cáceres. Y el Perimencheta era republicano. Le dije, el periódico no lo llame periódico republicano, sino periódico independiente de la mañana. Periódico independiente. Como El País. Exactamente, como El País. Claramente. Y curiosamente luego este Perimencheta estuvo en el cantón valenciano, estaba aliado con Cirilo Amorós, que tiene su calle en Valencia, el marqués de Cáceres, estaba por medio de la esclavitud, los esclavistas se cargan a Amadeo de Saboya, se cargan la República, financian a los carlistas desde Bayona. Lo digo eso para hablar del papel de la prensa como anécdota, que sí que ya es cuarto poder en el siglo XIX, eso sí es verdad que en el antiguo régimen todavía no pasaba, pero la prensa sí que es un medio importantísimo que surge con las revoluciones liberales. Y luego, por casualidad, Inglaterra es la pionera, y luego Francia, y España va a continuación, y con una prensa muy fuerte, muy importante. Y los conglomerados de la prensa independiente, luego el primer tercio del 20, también ya el grupo de periódicos en torno a la familia Gasset, también decisivo, pero vamos, yo ahí lo dejo y os agradezco de verdad porque yo me voy habiendo aprendido mucho de todo lo que os he escuchado y me tengo que ir, pero lo siento y os felicito por la organización y siento perderme la charla de Fernando Vallejo. Muy bien, muchas gracias. Voy a intervenir, esta vez sí me voy a reafirmar en mi posición inicial de que efectivamente el antiguo régimen merece un tratamiento específico, no privilegiado, pero sí específico al hablar de estos temas. Y es otra vez el tema de la difusión de los mensajes, ¿no? Es decir, el punto de partida es que pueda haber difusores de mensajes, pero tiene que haber también receptores de mensajes, ¿eh? Y en tal sentido, pues quizá el principal obstáculo para hablar de estos temas en el antiguo régimen es la tasa de analfabetización de las poblaciones. ¿Quién sabe leer? ¿Quién puede atender un pasquín, el mensaje de un pasquín, de un, yo llamaba antes papelones, etcétera, etcétera? Bueno, esa tasa es altísima. Desde luego se reduce en los ámbitos urbanos, pero no hay que olvidar que la lectura no es el único de los posibles vehículos para la transmisión de este tipo de mensajes. Quiero referirme, por ejemplo, a la literatura sin más, y en particular al teatro, que en aquellos países en los cuales se puede estudiar si existe alguna relación entre las circunstancias políticas, por decirlo de alguna manera, o las actitudes de los gobiernos y el contenido de las obras de teatro, es una correlación que suele funcionar. Y vuelvo a poner el caso de Inglaterra, y desde luego no puedo dejar de mencionar el caso de Shakespeare, aunque el resultado es terriblemente decepcionante, ¿no? Todos aquellos que se han acercado a la búsqueda, digámoslo así, o al hallazgo de mensajes de tipo político en el mejor dramaturgo de todos los tiempos, han resbalado de manera tal, porque sencillamente a Shakespeare no le daba la gana o no tenía ningún interés en inclinarse políticamente por alguna de las partes, ¿no? Y había razones en la segunda mitad del 16 y comienzos del 17 para lanzar algún mensaje. No es el caso, por ejemplo, de España, ¿no? Donde efectivamente el teatro del siglo de oro tiene un marcado contenido político, y ayer, sin ir más lejos, hablábamos de Fuenteovejuna, si se puede hablar de un ejemplo paradigmático de esta serie de cuestiones. Todo lo cual, y con esto termino, me reduce lo siguiente. ¿Desde dónde podían lanzarse mensajes que convencieran a la población de una u otra cosa? Pues evidentemente desde el púlpito. Ese era el lugar privilegiado. Por tanto, buena parte de lo que ayer tuve la oportunidad de contar, de la influencia del clero en determinados movimientos de tipo social, político, etcétera, que se hayan producido a lo largo de los siglos XVI y XVII, y no solo aquí, sino también en Francia y por supuesto en la propia Inglaterra, de la cual maticé que tenía un componente religioso en esta serie de movimientos que no existían en otros países europeos. Evidentemente es el único lugar donde uno puede concentrar una masa importante de población y se siente absolutamente amparado
para lanzar un mensaje que puede ser efectivamente contundente. Y claro, lo que decía ya don Antonio Domínguez Ortiz, ¿no?, de que lo que pasa era tibio, ¿no?, en el párrafo que leímos ayer, en decir, bueno, sí, el clero, si no tenga usted miedo, el clero tiene un papel decisivo a la hora de conducir a las masas, en los países que por exclusión estamos viendo que sencillamente no tiene otros medios que no sean estos que acabo de mencionar. No, solo dos cosas, pero no me acuerdo ahora quién es el autor. Uno de los periódicos que siempre me ha llamado la atención en Inglaterra es The Spectator. Spectator, sí. Pero quién es que tiene una frase célebre: quiero traer las ideas que están en las bibliotecas y difundirlas por los cafés. Esta idea de democratización de un tipo de saberes donde la prensa juega un papel importante. Pero no me di cuenta buscaba el autor. No, y una segunda cosa que me hace dudar de si es oportuno lo del cuarto poder, porque claro, los periódicos son una empresa y venden de acuerdo para conseguir beneficios. Si esta empresa está con problemas financieros y tiene que endeudarse, a lo mejor la pregunta no es si es un cuarto poder, sino a qué sector del poder dominante se orienta la prensa. Porque es verdad que estamos en un momento en el que la digitalización nos permite desde la mañana leer 5 o 6 periódicos de tendencias muy distintas, eso está bien, pero lo que es la prensa de papel, los problemas que tiene determinada prensa, creo que juegan también un tipo de dependencia que no les permite mantener una postura determinada, porque en definitiva tienen que responder a unos determinados accionistas, ¿no? Entonces, posiblemente es algo a tener en cuenta, es decir, lo de cuarto poder puede ser que sí, o puede ser un reforzamiento de uno de los poderes. Puede ser. No, yo solo una postilla, y es que a propósito de esto, no sin que sea mi territorio el siglo XX y menos el XXI, ¿no? Pero no es menos cierto que Ricardo, que también influye en la manera que pueda ser, ¿no?, en el proceso este de que estamos hablando de globalización, expansión del populismo, etcétera, etcétera, los problemas de concentración de los medios de comunicación. Es decir, quizá pueda hasta cierto punto matizarse todo esto, si es cuarto, si es tercero, lo que sea, que una cosa es que haya prensa, que la prensa pueda efectivamente vincularse a desviaciones de la opinión pública y cosas por el estilo, y otra muy distinta, la amenaza de la concentración de los medios de comunicación. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Muy pequeñito. Vamos a ver, Donald Trump se comunica directamente con los ciudadanos americanos a través de Twitter. No necesita la mediación de la prensa, ni siquiera de la televisión, aunque tiene un canal de televisión a su servicio que es Fox News. Es decir, las redes sociales están cambiando completamente todos los sistemas de mediación a los que estábamos acostumbrados. Los asistentes ven esa imagen. Esa imagen. Esa diapositiva. Sí, estaría completamente obsoleta. Es decir, antes la única forma de comunicación, el espacio público estaba en los periódicos, el espacio público ahora realmente no sabemos dónde está. Yo creo que la reestructuración del espacio público que ha creado las nuevas tecnologías es precisamente lo que está cambiando todo. Pero sí hay unos medios de comunicación que podemos decir tradicionales que mantienen su poder, incluso lo están aumentando, que es la televisión. La televisión sigue siendo un medio de comunicación tremendamente potente, y eso está claro. Y luego donde el problema de la concentración, donde sí está muy presente, son en las agencias internacionales de prensa, porque realmente son las que nos proporcionan la agenda de los temas sobre los que hay que discutir, y sobre todo nos proporcionan hasta las imágenes. Si hacemos es muy fácil hacer el ejercicio, yo lo he hecho muchas veces, si tirado en algún hotel en el extranjero y tal, uno va viendo, claro, en los hoteles suele haber canales de todos los sitios del mundo, uno va viendo los telediarios, ¿no?, de la RAI, alemanes, de la BBC,
americano, es español, lo que quieran. Lo que se da cuenta es que fuera de las noticias del país en cuestión, cuando informan de lo que ha pasado en el mundo, todos informan sobre lo mismo y además, y eso es lo más aterrador, presentando las mismas imágenes. Claro, las imágenes no son neutras. El elegir unas imágenes u otras, como lo hemos visto también ahora recientemente en Cataluña, las imágenes que elegía TV3 eran fundamentalmente las de la policía pegando a los manifestantes, las que aquí pues era lo contrario, Es decir, eso está en manos de 3, 4 agencias internacionales. El poder es extraordinario. Como pueden comprobar, el tema es amplísimo y muy jugoso. Una lástima que no podamos profundizar, porque en la anterior, la imagen que señalaba era precisamente la de Facebook y Twitter. La siguiente que íbamos a tratar era la absoluta actualidad de la famosa frase de Quevedo. Íbamos a tratar también sobre esa publicidad, la leyenda negra desarrollada en contra, en este caso sobre España, que ya vemos en estas obras tan conocidas, resulta que tan actuales en el mundo hispanoamericano principalmente. Los movimientos populares que se dividen, se hace una división de movimientos populares, se divide a la población en dos tipos, en dos modelos, en dos avances. Vemos lo que es en la religión, el uso de la religión por sectores en un sentido u otro, la actualización de la religión, la desaparición de la religión y el sincretismo religioso en dirigentes que a fin de cuentas se convierten en nuevos dioses, ya hayan fallecido o estén vivos. Lo que es el uso de la educación, de los más pequeños. Esto obviamente es un montaje, pero muy interesante, de una película que todos conocen, a los cuales han hecho ahí un retoque fotográfico y le han puesto una bandera también muy conocida y muy actual. Se podría, como digo, igual que veíamos la mano que dominaba la prensa, la mano que domina a toda la población que avanza, lo que se dice y lo que se quiere decir. La idea, precisamente, ya se ha tratado de la existencia siempre de un guía, de un duce, de un Führer, de un caudillo, alguien que es el que abre camino y el que tiene la verdad, en muchos casos mesiánica, y naturalmente necesita la masa popular. El populismo y la masa popular como algo tan diverso que acaba a veces difundiéndose. Y por último, que no podemos tratar, igualmente interesante, es hacia dónde va el movimiento popular o, si lo que es lo mismo, hacia dónde va el populismo. Como digo, es un tema riquísimo, imposible de desarrollar por tiempo. Uno de nuestros ponentes ha tenido que marcharse y a continuación, pues recuerdo que aquellos ponentes comunicantes quienes hayan hecho la inscripción deben recoger la invitación para la comida, la cual se va a desarrollar en la fábrica, en el hotel de la fábrica. Recordarles que a las 4:30 tenemos una visita guiada al Museo Histórico de la ciudad de Llerena, lo tenemos justo aquí al lado, y a las 4:30, he dicho 5:30, 4:30, visita, he dicho 4:30, y continuamos posteriormente, tras la visita, con la continuidad de la segunda parte de estas 20 jornadas de historia en Llerena. Como digo, que tendremos pues comunicaciones y un desarrollo más amplio del ponente. Muchísimas gracias. Sí,